Bueno, la clase pasada terminamos de ver lo que era el Sol, las dimensiones, el tamaño, las temperaturas, ¿no? Muy complejo es el Sol realmente. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que son los planetas del sistema solar interior. ¿Bien? Hoy es el quinto encuentro. Miércoles, el primer miércoles de agosto, ya estamos por... La mitad Ya se casi. está terminando el año, ya estamos cerca de Navidad, ya nos estamos comprando los gorritos de Navidad. Bueno, los planetas interiores tienen ciertas características que permiten ubicarlos con ciertas características. Bien, habíamos dicho que planetas interiores son todos los planetas que llegan justamente hasta el cinturón de asteroides, ¿verdad? En este caso tenemos 4. El primero, en la izquierda de la pantalla, tenemos a Mercurio, aquí. Después viene Venus, la Tierra y el planeta Marte. Estos son los 4 planetas interiores. También se los conoce a estos planetas como los planetas terrestres debido a la composición de la superficie, ¿no? Son superficies que, en donde existe roca, donde uno si va y pisa, es una superficie dura, ¿no? Esto es interesante. Acá en la Tierra, por ejemplo, si bien tenemos agua, debajo del agua hay una superficie, hay una corteza rocosa, dura. Y ese tipo de cortezas rocosas lo vamos a encontrar en estos 4 planetas. Bien, algo interesante acá es que vamos a tener en cuenta que no solamente vamos a tener la superficie como en común, sino que también, por ejemplo, es que estos planetas tienen atmósfera, a excepción de Mercurio. Ya vamos a repasar un poco por qué Mercurio no tiene atmósfera. Entonces, como atmósfera tiene Venus, la Tierra y Marte. ¿Bien? En cuanto a las densidades de la atmósfera, el Venus, el que tiene atmósfera mucho más denso, luego le sigue la Tierra y después Marte con una muy tenue atmósfera. ¿Bien? Esa capa de aire Pusiste que dos envuelve. veces Venus. ¿Acá? No, abajo. Son 4. Esto Ah, más. perdón. Está bien. Qué buena apreciación. Antes de subir la presentación a la carpeta Drive, así la tienen ustedes, le voy a corregir ese error. Bueno, sí, a veces uno por leer tantas veces las cosas se te pasa. Bueno, bueno. Algo también que acá también está interesante es, ya acá también, esta es una simple curiosidad, ¿no? Los nombres de la semana, cómo derivan de algunos planetas, ¿no? Acá tenemos los días. Mercurio, al día miércoles, le da el nombre. Venus le da el nombre al día viernes. Y Marte le da el día al martes. ¿Bien? La Tierra no da nombre a ningún día. Estas son curiosidades, disculpen si me voy por las ramas, pero resulta que justamente estos 3 planetas, Mercurio, Venus y Marte, junto con Saturno y Júpiter, dan los nombres a los días de la semana más el Sol. ¿Por qué? Porque todos estos objetos se pueden ver a simple vista y son conocidos desde la antigüedad, digamos, todas las civilizaciones que han pasado por el planeta Tierra, todos los pueblos que han investigado un poco el cielo, se dieron cuenta de estas luces más brillantes y que se desplazaban entre medio de las estrellas, ¿no? Y los calendarios que tenemos actualmente son muy antiguos, mucho más antiguos que la invención del telescopio. Por eso todos los planetas estos derivan de dioses de muchas mitologías de muchos pueblos, derivaban que estas estrellas que parecían moverse, esas luces que parecían moverse, eran deidades, y bueno, y a función de toda esa creencia es que fueron tan importantes en el sistema de creencias que dieron lugar después a los nombres de los días.
Otra curiosidad, por ejemplo, la luna también da día a la semana, que es los lunes. Obviamente la luna no es un planeta, pero volvemos al tema, cuando se inventan los calendarios, no es que se conocían sobre los planetas o los satélites o las estrellas, sino que se daba la importancia a los objetos en general, digamos, no es que uno decía, no, este no es planeta, entonces no va a llevar nombre el día de la semana. Y incluso, mejor usado la incluso el planeta Tierra, por ejemplo, en el momento de inventarse los calendarios, los primeros calendarios, no se conocía que el planeta Tierra era un planeta como parecido a los que estaban arriba en el cielo, ¿no? Eso también. Cuando se inventa el calendario y se pone nombre a los días de la semana, la Tierra no era considerado como planeta. Estas son curiosidades que ¿no? en el contexto. No, los calendarios. A ver, los primeros calendarios son de la egipcio, son Claro, sí. o en Persia, No. en Siria, en la zona de Siria, acá en la América Latina, los pueblos originarios también tenían ciertos calendarios y no se sabía que la Tierra era un planeta. Claro. No. Eso le dejo tarea para la casa. ¿Desde cuándo se sabe que la Tierra es un planeta? Exacto. Porque, a ver, se sabe, por ejemplo, que la Tierra era redonda ya con la medición de la Tierra en Egipto que se hizo se me fue el nombre del astrónomo que hizo la medición, disculpen, que se midió las sombras de dos obeliscos en distintas ciudades, en distintos pueblos, y a partir de trigonometría simple, los árabes ya pudieron calcular, creo que Ptolomeo fue, pudieron calcular la esfericidad de la Tierra. Estamos hablando hace 2400 años atrás. Ya, bastante que la Tierra se sabe que es redonda. ¿Sí, Gustavo? No, que sí que Ptolomeo fue el que hizo la medición, digamos. Perfecto. El experimento ese, va. Sí, ese experimento, por ejemplo, aprovechando, Gustavo, vos que está en Formosa, tranquilamente podríamos hacer una medición en Formosa y otra aquí en La Pampa, y nos daría bastante preciso el diámetro de la Tierra. Con una varilla de 1 metro y 1 centímetro, ya está, no necesitamos más nada que eso. Eso es una locura, ¿no? Que con algo tan simple podemos medir el tamaño de un pedazo de planeta. Técnicamente todos los planetas pueden medir así, digamos, con esa técnica. Tenés que ir, lo único. Pero... Y lo cómico es que hay gente que sigue diciendo que es plana. Con un experimento tan simple, pero tan simple. Personas que no fueran a la escuela. Sí. Hasta yo fui a la escuela y dice que la Tierra es redonda. Sí. Incluso no es una cuestión de creencia, es una cuestión de salir a tu casa y medirla. Sí. O sea, ponerle que todos los gobiernos y todo el mundo está en contra de uno y te quieren ocultar la verdadera planez de la Tierra. Lo puedes medir vos en tu casa, digamos, no hace falta ni con cualquier amigo o pariente que tengas un poco más arriba o más abajo de tu lugar, ya está. Lo que sí tiene que ser algo que esté más al norte o más al sur. No puede estar en la misma latitud, sí. Tiene que estar sobre diferente. Hay que ser tonto para pensar que la Tierra es plana. Bueno. Sí, y otro gran detalle, por ejemplo, uno agarra un telescopio y apunta a cualquier objeto que vos ves en el cielo, de los planetas, la luna, y es redonda. Es decir, che, veo a Júpiter y se ve redondo, veo Saturno y se ve redondo, veo el Sol y se ve redondo. ¿Por qué la Tierra sería la plana, digamos? O sea, bueno. Total. Bueno. Seguimos avanzando. Esta comparación de tamaños me parece muy, muy piola para que tomemos dimensiones reales de los objetos, ¿no? Tenemos, la Tierra es el planeta interior más grande, el planeta terrestre más grande de nuestro sistema solar, al menos hasta ahora, hasta el 2022
hasta los primeros días de agosto del 2022, la Tierra es el planeta más grande de los rocosos en nuestro sistema solar. ¿Por qué digo en nuestro sistema solar? Porque hay planetas extrasolares, o sea, que giran en torno a otras estrellas, y ya se descubrió que son más grandes que la Tierra, son los supertierras, se le llaman. La Tierra tiene un diámetro de unos 12.756 kilómetros. ¿Bien? Ese es el diámetro, el ancho de la esfera. Luego tenemos al planeta Venus, con unos 12.104 kilómetros de diámetro. Es el segundo planeta más grande, en dimensiones muy parecidas a la de la Tierra. Eso también que va a dar lugar que la gravedad en Venus, si uno pudiera ir y caminar, se sentiría parecido a estar acá en la Tierra. ¿Bien? Sin hablar, bueno, la temperatura y la atmósfera, bueno, eso afecta bastante en Venus. Pero en cuanto a gravedad, propiamente dicha, es muy parecida a la de la Tierra. Luego tenemos el planeta Marte. Fíjense, ¿no? No sé si uno asume siempre que Marte es así de chiquito. En este planeta está lleno de robots, hay de todo. Pero se parece mucho a los planetas chicos del Principito, ¿no? ¿Se Es acuerdan? pequeño. Exactamente. Es el doble, o sea, es más, la Tierra es el doble de grande que Marte. Yo El sinceramente, diámetro, El yo diámetro. pensé que la luna era más grande que Mercurio, pero ahora estoy viendo que no. ¿viste? Y después tenemos a Mercurio con 4.879 kilómetros de diámetro. Y acá, como sabía que le iba a interesar saber cuánto estaba la luna, le puse 2. Puede lo arme 2. Sabía que, ¿viste? Porque uno dice, ¿será más grande o más chica? No. La luna es un poco más chica que la Mercurio. Para que tengan dimensiones también. 3.400 kilómetros es parecido a la distancia que hay entre Ushuaia y La Quiaca. Digamos, si uno pudiera agarrar la luna y la pone arriba de la Tierra, el diámetro de la luna es parecido al largo total de la Tierra. Argentina. ¿Bien? Que Argentina, perdón. Así es. Esa es la escala. De hecho, hay cierta curiosidad, digamos, los mares, ya cuando veamos la luna, los mares, esas manchas que tiene la luna, si hoy la vieron, la luna estaba en cuarto creciente, está en la fase creciente, en unos días ya va a ser en cuarto creciente, va a estar. Pero bueno, si ven la luna, ven los manchones, que se le llaman mares, o también se le llaman océanos, si son más grandes o más chicos, esos grandes manchones grises que se ven a simple vista, son del tamaño de las provincias más grandes de la Argentina. Son del tamaño de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de Santa Cruz. Los mares más grandes de la Luna. Son, digamos, si uno estuviera en la Luna y mirara la Tierra, por ejemplo, la provincia de La Pampa, la podría distinguir así, del tamaño como vemos los mares. En escala sería muy parecido. Obviamente que nosotros al mirar la Tierra sería difícil distinguir una provincia de otra cuando no tenés un límite claro. Digamos, las lunas son fáciles de distinguir los relieves porque el color gris oscuro se diferencia mucho del color gris claro, ¿no? Acá en la Tierra depende de algún límite natural, tipo los Andes o los contornos de los continentes, sí se ven claramente desde la Luna. ¿Bien? Seguimos avanzando. Esto de los tamaños de los planetas me interesa para verlo así gráficamente, se nota bastante. ¿Qué otra característica tienen en común los planetas interiores? Nos fijemos aquí. Miren esto. Acá en la Tierra se diferencia bien el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido. Bien. Acá en la Tierra, nuestro núcleo en el interior es principalmente de hierro y componente, ¿no? Después tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Luna, fíjense, y Marte. ¿Qué diferencia hay entre Mercurio, Luna y Marte comparado al núcleo de Venus y de la Tierra? Fíjense, el núcleo bien brillante, que se ve un color amarillo, que está bien brillante representado en la Tierra, y un poquito más débil está acá en Venus,
es que la temperatura del interior de estos dos grandes planetas, de Venus y la Tierra, todavía funciona como si fuera un gran imán, como si fuera un imán gigante, y eso va a permitir tener el campo magnético. La interacción, y esto es muy interesante, entre el núcleo de hierro y el núcleo externo, ahí hay unos rozamientos que se van generando y que justamente por los materiales que están formados se generan campos magnéticos. Y ese da lugar a nuestro campo magnético que nos protege. ¿De qué nos protege el campo magnético a la Tierra y a Venus? Nos protege del viento solar. ¿Qué significa esto? Que el Sol, como han visto en la clase pasada, tiene muchas llamaradas y tiene mucho viento, que ese viento solar está compuesto principalmente por partículas que cuando llegan hacia un planeta van a interactuar con ese planeta y dependiendo si tiene campo magnético o no tiene campo magnético, puede llegar a barrer la atmósfera. En el caso de la Tierra, al tener un campo magnético, el campo magnético de la Tierra es mucho más grande que la atmósfera de la Tierra. O sea que es como un escudo que protege a la atmósfera de nosotros para que el viento solar no nos lleve toda la atmósfera. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, los núcleos van perdiendo su temperatura, van perdiendo su posibilidad de formar un campo magnético intenso, y por lo tanto, cuando los campos magnéticos de los planetas se extinguen, también se extingue ese escudo protector. Por lo tanto, le queda toda la energía que recibe del Sol, es suficiente para barrerle la atmósfera. Eso es lo que justamente sucedió en Mercurio y en la Luna. Y es lo que está afectándole de una gran manera a Marte. Marte tiene una atmósfera muy débil, muy tenue, y desapareció justamente por esa particularidad. Al empezar a enfriarse el núcleo derretido, deja de tener el campo magnético que lo protege y por lo tanto el viento solar va a estar expulsando toda esa atmósfera. De hecho, Marte se sabe que tuvo agua líquida y todo eso, ¿hasta qué? Hasta cuando tuvo campo magnético. Una vez que empezó a perder el campo magnético, a ver, siguen teniendo campo magnético, pero mucho más débil, digamos. Todos los objetos de estos tienen campo magnético, pero muy débil. Si tenés un campo magnético débil, el viento solar literalmente te va a terminar arrastrando toda la atmósfera. ¿Bien? Y a Marte, en algún momento, se va a quedar completamente sin atmósfera. Ahora sigue teniendo una pequeña atmósfera muy débil, con muy pocas moléculas de aire por kilómetro cúbico. Esto también es muy interesante. En Marte, por ejemplo, se suelen formar tormentas de arena, o sea, el viento sopla y se levanta polvo y se forman tormentas de arena muy grandes en Marte. Pero si uno estuviera en el planeta, la sensación del viento en Marte, si uno pudiera, supongamos que te podés sacar la máscara y el casco y no necesitas, estás respirando con un traje de astronauta, en Marte el viento se sentiría muy diferente acá en la Tierra, porque hay muy pocas moléculas de aire por kilómetro cúbico. Por lo tanto, es un viento muy diferente al que sentimos acá en la Tierra. Bueno, y así es con las cuestiones. Fíjense cómo, o más chiquito o más grande, se parecen muchísimo los, los componentes de los planetas. Fíjense cómo tenemos el bordecito, es la corteza, y después tenemos una zona de transición que se le llama, para luego adentrarnos en el núcleo externo y luego en el núcleo interno. ¿Bien? Acá en esta zona gris también se le denomina manto, que justamente, por ejemplo, en el manto, acá es donde flotan los continentes acá en la Tierra. Los continentes están apoyados sobre esta capa. Y esa es la capa donde tenemos todas las rocas derretidas. Que si hay alguna fisura en la superficie de la Tierra, salen los volcanes. Por ejemplo, en Venus todavía hay volcanes. Pero lo que es Mercurio, la Luna y Marte, ya no hay volcanes activos. ¿Bien? En su momento Marte sí tuvo volcanes, pero ya ahora no se han encontrado volcanes activos. ¿Qué se le llama un volcán activo? Significa que un volcán que haya tirado lava volcánica
en los últimos miles de años, digamos. ¿Bien? No es necesario que haya tirado lava la semana pasada. Si tiró lava en los últimos 2000 años, se lo considera activo a los volcanes. ¿Bien? Porque en términos de formación del sistema solar, 2000 años es como si hubiera sido hoy, digamos, no. Pero si pasaron varios millones de años, ahí sí, ya se le puede considerar inactivo. Acá en Argentina, por ejemplo, hay muchos volcanes inactivos y también volcanes activos. Bien, por ejemplo, acá en la provincia de La Pampa, entre la provincia de La Pampa y Mendoza, en el límite, ahí en la zona esa, en la región, hay una zona de volcanes que se llama la Payunia, que es la zona de mayor densidad de volcanes del mundo. Es la zona donde mayor cantidad de volcanes por kilómetro cuadrado hubo. Acá está entre La Pampa y Mendoza. Eso está acá. Son rastros, son volcanes incluso más antiguos que la cordillera de los Andes. Ahora son montañas muy bajitas. Darío, ¿hay alguna forma de medir cómo el núcleo externo líquido el núcleo interno se va como apagando, digamos? Sí, esa es Como le pasó a Marte, la Luna, ¿hay alguna forma de medir, aunque sea indirecta? sí, muy buena pregunta. Sin duda que las mediciones que se hacen de los interiores de los planetas son siempre indirectas. Uno no puede ir con un termómetro al centro de la Tierra. De hecho, acá en la Tierra, para que tengamos una dimensión, el radio de la superficie hasta llegar al núcleo, tenemos unos 6200 kilómetros de radio. ¿Bien? Redondeemos en 6000. 6000 kilómetros desde la superficie hasta el núcleo de la Tierra tenemos. ¿Bien? El hueco más profundo que se cavó acá en la Tierra, en la corteza, creo que tiene 12 kilómetros. Estamos como bastante lejos, ¿no? De lo que llegar al núcleo. Uno diría, bueno, por ejemplo, podemos ir a la fosa de las Marianas, que es una zona muy profunda, la zona más profunda del océano, que hay un gran valle, como un gran cañón, que está en las profundidades, está en el océano Pacífico. Bueno, la fosa de las Marianas creo que tiene, ¿cuánto? 9 kilómetros de profundidad, una cosa así, 10 kilómetros. No recuerdo en este momento el dato. Si alguien lo recuerda, comente. No, pero todavía no existe, digamos. No, o sea, está lejísimo. Todo lo que hemos conocido nosotros está acá. Acá se alcanza a ver la corteza, ese marroncito finito que está acá, es lo máximo que podemos conocer nosotros de manera directa. ¿Qué significa? Meter un taladro, tomar una muestra de la roca, ver qué es, ver la temperatura, la composición química. Ahora bien, hay una cosa que sí nos permite investigar la densidad y la viscosidad que tenemos adentro de los planetas. Uno es la más usada, los terremotos. Las ondas que se transmiten por un terremoto, digamos, por ejemplo, sucede un terremoto acá en la cordillera de los Andes. Eso va a transmitir una cierta vibración que se puede medir en distintas partes del mundo. Entonces, supongamos, acá justo tenemos, por acá está China, supongamos que esto estuviera completo en el planeta Tierra, por acá estaría China. Entonces, hay a veces algunos terremotos que uno lo va a intentar decir, che, hubo un gran terremoto, los sismos en Chile que provocaron tsunami. Bueno, che, a ver si eso se midió en China, que está en el punto opuesto. Bueno, hay sismómetros dispuestos en un montón de lugares del planeta Tierra que van a lograr captar las ondas de terremoto, que se han transmitido algunas por superficie, pero muchas otras por el interior de la Tierra. Entonces, dependiendo a cuánto tiempo le llevó a la onda esa de sonido, a la onda esa de vibración, llegar al sismómetro, te puede dar una indicación, por ejemplo,
de qué tipo de material es, porque dependiendo de qué material es y dependiendo de en qué estado se encuentre ese material, va a permitir ser más, permitir que el sonido o la vibración viaje más rápido o más lenta, o si pierde potencia esa vibración. Entonces, a lo largo de los últimos 100 años, que es cuando más se estudia el tema de los terremotos con sismómetros, es que empezaron a distinguir y empezaron a decir, pará, esta onda de, por ejemplo, no sé, de un terremoto en Japón, se puede escuchar en esta parte del mundo, pero en la otra no. Entonces quizás que no se escuchó allá porque hay algo que de repente la frene, o hay algo que de repente la desvía, o hay algo que de repente la bloquea o le hace algo que se afecta a esa onda de terremoto. Entonces así es que se pudo inferir cómo es la corteza, cómo es el núcleo, cómo es el manto del planeta Tierra. ¿Bien? Y ese mismo tipo de actividad, ese mismo tipo de investigación, se empezó a hacer en otros planetas. ¿Bien? Por ejemplo, en el planeta Marte y en la Luna hay sismómetros que miden terremotos y tratan de descubrir si hay composición del núcleo parecido a la Tierra o no. ¿Bien? Eso es una técnica de la cual uno puede estudiar la forma de la Tierra o de cualquier planeta sin necesidad de perforar. Otro factor también muy importante que se estudia para saber cómo está el núcleo es el campo magnético de la Tierra, que nosotros lo podemos medir con una brújula, súper fácil, y las brújulas se orientan por el campo magnético. Entonces, al campo magnético de la Tierra se han estudiado muchas cosas. Se han estudiado la energía, se ha estudiado si ha cambiado, si el polo sur ha cambiado para el polo norte y el polo norte para el polo sur. Eso se ha investigado y se ha descubierto que sí, que la Tierra cambia el positivo y el negativo cada cierta cantidad de milenios o de millones de años. Lo sabe. Esto es muy curioso, por ejemplo. Se sabe que esto se está rotando, todo esto está rotando y está cambiando de posición el núcleo a través de la posición del campo magnético. El campo magnético de la Tierra en este momento no está alineado con, por ejemplo, el polo norte no está alineado con un polo exacto del campo magnético, sino que el campo magnético está corrido un par de kilómetros. No está exactamente en el mismo eje. ¿Vieron los imanes? 1200 kilómetros creo que está corrido. Claro, y va variando a lo largo del tiempo. Eso significa que el núcleo de la Tierra o lo que está produciendo ese campo magnético no tiene una posición fija. O sea, se está rotando, se está moviendo. Entonces, eso se ha descubierto que la Tierra ha rotado su campo magnético en varias oportunidades desde que existe. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, hay ciertas rocas que contienen, por ejemplo, algunos minerales ferrosos, como hierro, que, por ejemplo, cuando algunos volcanes largan la lava volcánica y esa lava presenta ciertos contenidos de hierro, resulta que hay ciertos minerales que se acomodan según el eje del campo magnético de la Tierra. Y como esa roca se derrite, al estar derretida, permite que las moléculas se ordenen y después eso se enfría. Entonces te queda una muestra de cómo estaba el campo magnético el día que esa lava salió a la superficie. Eso es muy curioso. Entonces, a través de distintas muestras que se han tomado a lo largo de todo el mundo, se ha podido comprobar que a veces la alineación de los minerales estaban en un sentido y después en otro, después volvían a la normalidad y así. Entonces se sabe que el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, ha sufrido fluctuaciones a lo largo de los millones de años. ¿Bien? Esas son curiosidades y siempre son indirectas. Uno no puede, por lo menos por la tecnología que hay ahora, no va a poder llegar al núcleo. No se va a poder llegar. Bien. Bueno, después también otra curiosidad. ¿De qué material está hecho estos núcleos, estas partes? Bueno, sabiendo el peso que tiene el planeta y el tamaño que tiene un planeta, podés saber la densidad del planeta. Entonces,
uno sabe que la Tierra pesa determinada cantidad de kilos, esto es a través de la fuerza gravitatoria que ejercemos en la traslación alrededor del Sol o la Luna con nosotros. Son mediciones que ya se saben exactamente cuánto pesa un planeta, sin necesidad de poner una balanza abajo. Y entonces, si sabes el diámetro, el volumen total de la Tierra, si sabes cuánto pesa, haces la cuenta simple y sabes cuál es la densidad que tenemos aquí en la Tierra. Si uno más o menos conoce la densidad de los materiales, uno también puede decir, pará, tenemos algo muy denso que debe estar metido hacia adentro porque la Tierra nos da muy pesada. Si de repente fuera solamente hecha de arena, no sería posible que pese lo que pesa. Entonces ahí empezaron a darse cuenta, no, entonces debe haber mucho hierro en algún lado. ¿Y a dónde está si no se encuentra acá en la superficie? Hay hierro en la superficie, pero en mucha menor cantidad que en el núcleo. Otra cuestión también interesante fue esto, cuando se mide la densidad de los objetos, puede inferir qué composición química tiene o debería de tener, y así es que se puede hacer mediciones de ciertas estructuras de la Luna, de Venus, de Mercurio, de Marte, sin necesidad de ir hasta el objeto. ¿Bien? Esto es muy interesante. Obviamente que tienen ciertos márgenes de error estas mediciones, porque uno no está tomando la muestra in situ, no va a tomar un pedazo de hierro del núcleo. Eso por ahora no se puede. Y también otra cosa que se infiere, y esto es por simple deducción que uno puede llegar a hacer, es, si la Tierra en su comienzo de formación estaba totalmente derretida, como todos los otros planetas, eran rocas que estaban incandescentes, que estaban totalmente fundidas. Hasta que se enfrió eso, todos los minerales que eran más pesados, por una cuestión de gravedad, las moléculas más densas terminaron descendiendo hacia el núcleo. Entonces, también eso es un aprendizaje en la práctica, digamos. Si vos tenés todo líquido y hay moléculas que son un poquito más pesadas, y bueno, lo que va a hundirse más rápido va a ser lo más denso. Por eso también se intuye que los núcleos justamente de estos planetas tienen mucha presencia de átomos de elementos más densos. ¿Bien? Eso también es otro. Disculpe si me voy por las ramas, pero son temas que para mí son muy interesantes, muy, muy, muy curiosos. Avísame si me voy por las ramas. Bien. Y ahora sí, tenemos a Mercurio. ¿Conocen esta foto? No. No, 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 no. Está muy buena. Esta es una de las mejores fotos que hay de Mercurio hasta ahora. Algo que es importante y que lo puse aquí es que estos colores están retocados para resaltar los diferentes relieves de la superficie. Si uno pudiera ir a Venus y verlo en vivo e en directo, el color es muy parecido al de la Luna, el color real. Son colores grises. ¿Bien? Eso es principalmente por los compuestos que está formado el planeta. ¿Bien? Esto también es interesante para que lo tengamos en cuenta. También acá vamos a tener una superficie muy similar a cuál. ¿Qué les hace recordar de esta foto? ¿A qué otro objeto que ustedes vieron seguramente? A simple vista lo vieron seguro. ¿A qué se parece? Y a la luna. Muy bien, exacto. A la luna, sí. Mm, Por los, tiene como impactos también. Exactamente. claro, más o menos, pero el color. Como cráteres. Muchísimos cráteres. Sí. Exactamente. Tengo fotos de cráteres de más cerca. A ver si lo voy a mostrar. Bueno, entonces, en cuanto a la apariencia, es muy similar a la Luna, Mercurio, ¿bien? Pero con una diferencia enorme, básicamente, que no tiene
la temperatura de la Luna. Mercurio es bastante más caliente, sobre todo porque ¿por qué está caliente Mercurio? Porque, Por la cercanía al Sol, ¿no? Por la cercanía, claro, exactamente. iba a decir. Exactamente. Nos ganó Gustavo. Mercurio, la temperatura, cuando una de las caras está mirando, Mercurio está mirando el Sol, la cara que está de día, la parte del Mercurio que está de día, la temperatura llega hasta unos 400 grados centígrados. Jo, Y en la parte que está de noche, la temperatura desciende, y esto me parece muy asombroso, la temperatura desciende hasta los 180 grados bajo cero. ¿Por qué? La diferencia térmica. Al no tener atmósfera, no tenés la posibilidad de que ese calorcito que te está dando el Sol en la parte que está de día se mantenga y claro. gracias a la atmósfera se reparta por todo el planeta. Como si sucede acá en la Tierra, digamos. En este momento, si bien acá estamos en el invierno, en el hemisferio sur, mantenemos ciertas temperaturas de calor porque tenemos la atmósfera. Bien. Si no tuviéramos atmósfera, sería inviable, imposible, justamente, la posibilidad de tener el calor, ¿no? Esto es algo que me parece a mí interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, Me dio más frío del que tengo. ¿tenés frío? Sí, mucho frío. ¿Prende el calefactor? O visita Mercurio. Sí. Bueno. Otra cosa interesante es a ver, yo acá cuando digo que Mercurio no tiene atmósfera, uno ve la foto y no se le nota ninguna atmósfera, no hay ninguna nubecita, no hay nada acá. Es como la Luna. Pero resulta que los astrónomos, cuando han enviado naves espaciales, las sondas, que se le llaman sondas, naves espaciales sin tripulación, ¿no? Esto es importante. Sí. Tenemos información que se detectó una pequeña capa de aire que suele formarse en Mercurio, pero no es una atmósfera similar a la de los planetas rocosos, sino que es una atmósfera tenue, como si fuera una bruma que se forma a muy pocos metros de altura, digamos, desde el piso de Mercurio hasta muy poquitos metros de altura, que es por la interacción de las partículas del Sol con algunos minerales que tiene Mercurio. Entonces, de repente, hay ciertas reacciones químicas que suceden en la superficie que liberan ciertos compuestos volátiles que generan una pequeña densidad de aire, ¿bien? De moléculas que flotan. Pero no es una atmósfera constante, ni mucho menos una atmósfera que pueda envolver completamente a todo el planeta, ¿no? Es Claro. como que se forman en algunos lugares. De Como una hecho, bruma, sí, muy tenue. exactamente. De hecho, una particularidad es que, por ejemplo, esa pequeña atmósfera mínima que se genera en Mercurio, el compuesto principal, el 98%, es helio, y el que le sigue es el hidrógeno. Hidrógeno. Exactamente. ¿Por qué también es esto interesante? Son dos de los compuestos principales que tiene el Sol. O sea, estás recibiendo constantemente el bombardeo de esas moléculas, de esas partículas, al estar tan cerca y no tener campo magnético, todo eso le pega a la superficie. Claro. Bueno, son las curiosidades que ¿Y los tenemos cráteres acá. por qué son? Todos estos cráteres que vemos acá son de impacto. Esto que se ve en esta foto. Bien. Para notar algunos volcanes, los planetas rocosos, todos en algún momento tuvieron volcanes, hasta la Luna. Pero actualmente no tiene la posibilidad de tener volcanes Mercurio por una cuestión de que se enfrió el núcleo, ¿bien? Entonces, al no tener
roca derretida, no podés, no se escapa nada, digamos. ¿Bien? Claro. Bueno, después tenemos algunos datos de características de Mercurio. Bien. Y ahí ya vemos una foto a color real de Mercurio. Ah, Notan que el igual a la color es luna. igual a la luna. Si te digo Mm. que es la luna, te Sí. pensás que es. Bueno, he visto diarios que han publicado a veces fotos de Mercurio como si fuera de la luna. Sí. Bueno, en cuanto a diámetro, ya habíamos dicho que el diámetro es chiquito, 4.800 kilómetros. La distancia al Sol, 0,4 UA. ¿Qué significa UA? Es un tipo de medida que es la unidad astronómica. Eso lo van a escuchar miles de veces en astronomía cuando hablemos del sistema solar. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Son 150 millones de kilómetros, bien aproximadamente. Entonces, en astronomía profesional, por una cuestión de comodidad y que los números no queden tan grandes, utiliza la unidad astronómica para medir distancias en el sistema solar. ¿Bien? Esto es como cuando pasamos de centímetro a metro, de metro a kilómetro. Bueno, de kilómetro lo que le sigue es unidad astronómica en términos de la astronomía, ¿no? Pero yo, como sé que no todo el mundo maneja esas distancias, esa unidad, lo transformé y son unos 58 millones de kilómetros. ¿Bien? Uno ahí también rápidamente lo puede ver, es que si la Tierra está a 150 millones de kilómetros, bueno, Mercurio está como un tercio de la distancia que nosotros estamos al Sol, ¿no? O sea, está bastante más cerca. Algo también interesante es que el peso de Mercurio es tan chico Mercurio que es 0,055 veces la masa de la Tierra. O sea, es muy liviano Mercurio al lado de la Tierra. Eso también, ¿qué va a dar? Que va a tener una gravedad muy pequeña. La velocidad de escape, ¿se acuerdan que habíamos hecho, ya la otra vez habíamos comparado con el Sol? El Sol tenía más de 2 millones de kilómetros por hora necesitaba para salir. Bueno, en Mercurio con solamente 15.300 kilómetros ya salís. Bien, a ver, digo solamente. Tengan en cuenta acá, cualquier cohete que va al espacio aquí en la Tierra podría salir de la superficie de Mercurio sin ningún problema. Y la rotación, fíjense, esto también es muy interesante. La rotación y la traslación, fíjense cuánto dura. La rotación son 58 días terrestres. O sea, Mercurio da una vuelta sobre su propio eje cada 58 días, ¿bien? 58,7 días. Y la traslación es 87. Esto es muy interesante. El periodo de rotación y traslación tiene una frecuencia de 2 tercios. Esto, si ustedes ven alguna vez las armonías que hay entre los sistemas solares, entre los planetas del sistema solar con el Sol, entre la Luna y la Tierra, bueno, eso es algo muy interesante. Es muy esperable que un planeta que se encuentre tan cerca del Sol, en algún momento va a terminar siempre mostrándole la misma cara al Sol. Eso le va a pasar a Mercurio en un futuro, como por ejemplo lo hace la Luna con nosotros. La Luna con nosotros nos muestra la misma cara en lo que se denomina un movimiento sincrónico. Eso va a suceder. Eso pasa, por ejemplo, también en algunos satélites de Júpiter y de Saturno, que los objetos chiquitos le terminan mostrando la misma cara a su objeto más grande. ¿Bien? Y ahí es cuando coincide la rotación y la traslación y demora lo mismo, como la Luna con nosotros. ¿Bien? Y fíjense la traslación, 87 días, o sea, casi 3 meses. En 3 meses, Mercurio da una vuelta completa al Sol. ¿Bien? Y este es un dato también curioso. ¿Han escuchado más de una vez que la astrología habla de Mercurio retrógrado? Sí. Bueno,
Eso es por una proyección vista desde la Tierra. A veces Mercurio parece que se adelanta al Sol y a veces parece que se atrasa. Y eso es por el movimiento de traslación de la Tierra y de Mercurio. Pero es una ilusión vista desde la Tierra. Pero si uno ve todo el sistema solar desde el espacio, Mercurio nunca pone marcha atrás, digamos, ningún planeta mete retrógrado. Digamos, eso es una apariencia, una vista desde la proyección desde la Tierra. Eso no sucede en la vida real, sino que simplemente una coincidencia de ángulo que nos parece que a veces Mercurio mete marcha atrás. ¿Bien? Y acá tenemos algunos detalles. La corteza de Mercurio es de entre 100 a 200 kilómetros de espesor. El manto tiene unos 600 kilómetros y el núcleo unos 1800 kilómetros de radio. ¿Bien? Fíjense cómo, a ver, esto chicos, cuando hablamos de núcleo, no es necesariamente que el núcleo esté derretido, ¿no? Sino que acá principalmente va a cambiar la composición química y también puede llegar a cambiar la densidad por el material, digamos. Bien, esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Cuando uno lee núcleo, no necesariamente tiene que ser un núcleo derretido a millones de grados. Esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Bien. Y después, en cuanto a las capas, termina siendo muy similar a las capas que tenemos acá en la Tierra. Obviamente que no vamos a tener las mismas proporciones, capaz que el núcleo es más chico, capaz que el manto es más chico, o la corteza más grande, acá en la Tierra. Pero en líneas generales, las estructuras de todos los planetas terrestres es muy, muy, muy similar. Y acá tenemos fotos de la superficie de Mercurio desde cerca. Las dos que están en gris son fotos de color real, y la que tiene colores naranja, incluso medio celeste, verde, es una foto retocada digitalmente para que podamos ver. ¿Y qué quieren ver así, retocando los colores? Los contrastes, por ejemplo, acá, fíjate, rápidamente podemos notar los cráteres, esto, mirá. ¿Ven? Ah, Después acá podemos llegar acá depende de la foto, a veces también las naves pueden detectar la composición química de la superficie, entonces suponete que en esta región hay más carbón, entonces se remarca la zona donde las naves detectaron más carbón con el color celeste, supongamos, ¿bien? Es por eso. Pero viéndola, si uno viajara a Mercurio, la vería. Y fíjense qué otros relieves encontramos acá. Cráteres, como bien decíamos, ¿no? Pero fíjense acá que hay como líneas. ¿Por qué? Fíjense que acá hay una elevación, acá fíjense esta acá, donde pasa el curso. ¿Son como rastros de que en algún momento hubo agua? Sí. Bueno, puede ser, pero también ¿sabes lo que puede ser esto? Fallas geológicas. Ah, Hay elevaciones, hay quebradas. Acá fíjense en esta acá a la derecha sí, arriba. Fíjense ahí. como un Esto no es cordón, así. exactamente. ¿Y cómo es que se forman los cordones montañosos? Con los terremotos. Exactamente. Entonces, Mercurio muestra una superficie que en algún momento tuvo movimientos telúricos, movimientos sísmicos. En algún momento Mercurio lo tuvo. Actualmente no los tiene, por lo menos en gran intensidad que se puedan detectar con las naves que han orbitado el planeta o que han pasado cerca. A Mercurio todavía nunca se le puso un sismómetro. Esto Claro. también es interesante. En los únicos lugares que hay sismómetros instalados de manera permanente en Marte y en la Luna. La luna. Exactamente. Y por ejemplo en Marte, que se pensaba que no había terremotos, sí, se detectaron martemotos, así se le llaman a los sismos en Marte. Sí. Martemotos. También leí que las tormentas o sea, las tormentas de viento de tierra, por así decirlo, en Marte duran hasta 2 o 3 meses. Bueno, sí, también, sí, tiene cosas
Bueno, eso es en cuanto a la superficie, claro. Los vientos no se producen por terremotos, son dos procesos Exacto, distintos. sí. Pero O una sí, curiosidad, digo. perfecto. Sí, no, está buenísimo. Sí, aporten, chicos. Exactamente, Marte tiene tormentas de arena muy, muy Tormentas. grandes, enormes. De hecho, hay fotos del planeta Marte casi completamente cubierto de arena, de polvo. Sí. Eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces, vamos a ver que justamente tenemos superficie con diferentes tipos de relieve. Y acá viene una curiosidad, que no sé si ustedes la conocen. ¿Escucharon nombrar el planeta Vulcano? Sí, De la serie Star Trek, seguro, sí. los que tenemos un poquito más de años. Mm. No. Bueno, resulta que al planeta Mercurio se sabía más o menos la traslación, cuánto tiempo duraba, se había calculado por una cuestión de anotar, bueno, cada tanto tiempo Mercurio da una vuelta completa. Bueno, lo que sucede es que en la astronomía muchas veces queremos tener el dato preciso. ¿Para qué? Para poder hacer, por ejemplo, proyecciones futuras. En este sentido, ¿qué vamos a tener la posibilidad? Vamos a tener la posibilidad de hacer efemérides, que así se le llama a la astronomía cuando uno hace proyección, que por ejemplo decir, en tal fecha va a haber un eclipse. Bueno, vamos y vemos y efectivamente para tal fecha hay un eclipse. En Mercurio, a mediados del 1800, se lo empezaron a investigar con muchísima más precisión y los astrónomos en aquel entonces, 1840, entre 1840 y 1850, empezaron a ver que cuando hacían los cálculos matemáticos y de la física, que anotaban en un papel y hacían cálculos matemáticos, entonces decían, bueno, para tal fecha, de acá a 2 años, Mercurio se va a encontrar en esta posición. Pasaban 2 años, los astrónomos iban, buscaban a Mercurio y Mercurio no se encontraba en la posición que habían predicho con anterioridad. Y entonces volvían a hacer los cálculos, volvían a fallar al tiempo. Y volvían a hacer los cálculos, volvían a fallar al tiempo. ¿Bien? Eso siempre utilizando las leyes de la física clásica. ¿Qué se le llama la física clásica? Las leyes de Newton y las leyes de movimiento de Kepler, que son dos astrónomos y físicos muy, muy importantes para la astronomía que actualmente conocen. Para explicar esta diferencia de la posición de Mercurio, los astrónomos de aquel entonces se plantearon la posibilidad de que existiera un planeta llamado Vulcano. ¿Por qué Vulcano? No estaba inventada la Star Trek, sino que Vulcano era porque era un planeta que si existía iba a estar entre la órbita, fíjense, de Mercurio, que está acá, Mercurio en bastoncito claro, y Vulcano está en violeta, pegado ahí al Sol. O sea, que si existía iba a ser el primer planeta del sistema solar, del sistema exactamente. solar. ¿Y para qué se trataba de sumar un nuevo planeta? Por los tirones gravitatorios. A veces, cuando dos cuerpos medios grandes están cerca, vos podés sentir el tirón gravitatorio de ese objeto. Entonces, en algún momento te puede acelerar o en otro momento te puede frenar. Y ese tirón gravitatorio, si uno lo explicaba con un planeta nuevo, podría llegar a encontrar la solución en eso. No hay que olvidarse, por ejemplo, que Urano, por ejemplo, Urano se descubrió en el 1700, a finales del 1700. Se descubrió con telescopio. Fue el primer planeta descubierto por telescopio. Resulta que a Urano también le pasó algo parecido. A Urano, cuando se hacían los cálculos de la órbita, a Urano se detectaba que no estaba en la posición que debería estar según los cálculos matemáticos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les cuento esta historia de Urano? Porque
es parte del contexto histórico que estaba pasando con Mercurio. Con Urano, ¿qué sucedía? Con Urano medían los astrónomos las posiciones, luego hacían los cálculos matemáticos y decían, bueno, en 2 años Urano iba a estar en tal posición. Iban, medían y no había. No estaba Urano donde pensaban. Volvían a hacer los números y así estuvieron un tiempo. Hasta que a alguien se le prendió la lamparita y dijo, Urano tiene ese movimiento porque existe un planeta que aún no hemos descubierto, pero si existe ese planeta, tiene que estar en esta parte del mundo, del sistema solar. Sí. Y adivinen qué, un astrónomo matemático que tomó un montón de cálculos, hizo un montón de cuentas y le dijo a algunos observatorios, che, agarren sus telescopios, apunten a esta zona del cielo, que ahí tienen que encontrar un planeta. Y adivinen qué pasó. Encontraron a Neptuno. Neptuno fue el primer planeta descubierto utilizando las matemáticas. No se descubrió por telescopio, se descubrió por fórmulas matemáticas. Obviamente, sí. Pero Vulcano, no, estoy por hacer un chiste, por eso me río. Vulcano existió si ahí era Mr. Spock de Viaja a la Estrella. Ahí está. Te saludo. ¿Te acordás de las orejas, sí, no? ¿Sí? Sí. Ahí la que es muy chiquita no va a tener ese dato capaz. Emma no conoce al planeta Vulcano, Star Trek. Sí, sí. Bueno, entonces, en ese contexto histórico de la ciencia, es que los astrónomos empezaron a decir, che, pero pará, tiene que haber otro planeta más acá. Entonces buscaban. Empezaron a tener teorías, por ejemplo, decía que quizás la traslación del planeta Vulcano coincidía con la traslación de nuestro planeta Tierra, entonces Vulcano estaba justo en el punto opuesto atrás del Sol. Por lo tanto, desde la Tierra nunca íbamos a poder ver Vulcano porque estaba justo tapado por el mismo Sol. Claro. Estas teorías empezaron a surgir, a divagar, hasta que pasó algo muy importante en la ciencia. Unos 50, 60 años después de estas teorías de Vulcano, hay un científico que logra una nueva tipo de ciencia, de física, que es el señor Einstein, el señor Albert Einstein. 50 años después de estas teorías, de las primeras teorías de Vulcano, aparece este señor que viene a decir, che, si un planeta está cerca, muy cerca, de una masa enorme, como si fuera el Sol, esa masa enorme que es el Sol va a deformar el espacio por donde orbita el planeta cercano, por lo tanto va a hacer que su órbita se vea afectada. ¿Y qué pasó? Cuando se utilizó la fórmula de la nueva física, de la física de la relatividad que empezó a desarrollar Einstein, bingo, encontraron una solución al problema sin necesidad de sumar a Vulcano. Entonces, quedó súper demostrado de que en realidad la órbita de Mercurio se veía totalmente diferente o alterada porque el Sol era tan masivo que afectaba de forma directa al planeta. Acá, para lo que es la Tierra, para lo que es Júpiter, para lo que son los otros planetas, con las leyes de la física clásica andan bastante bien los cálculos. Ahora, todo cambia si un objeto se encuentra muy cerca de un objeto masivo como una estrella. Y eso fue muy interesante. Y actualmente Vulcano está totalmente descartado. O sea, Totalmente descartado por un montón de motivos. No solamente porque la matemática y la física te permiten concluir de que el mismo Sol es el que te esté afectando a Mercurio, sino también porque hay un montón de naves espaciales que han viajado por un montón de partes del sistema solar
y Y nunca nunca lo jamás se encontraron. cruzaron con Vulcano. O sea ¿Ves? que su proximidad al Sol hace que su traslación sea distinta, Que se ve diferente, afectada. En algunos afectada, sí, momentos se acelera un poquito y otras veces se frena claro. por la deformación del espacio. Y esto Del también es muy espacio. interesante. Uno a Está- veces ha leído sobre los agujeros sí, del negros, espacio. sobre las cuestiones como muy teóricas, ¿no? Como muy ficticias. Bueno, con Mercurio es algo que está acá a la vuelta de la esquina. Y toda esa teoría de la física nueva lo afecta directamente. Es muy interesante. Sí. Como que a veces uno piensa que las cosas de la cuántica y de la relatividad suceden muy distantes de nosotros. No, no, esto está pasando acá a 100 millones de kilómetros de nosotros, que es la distancia a la que estamos más o menos de De Mercurio. Mercurio. Bien. Y acá, permítanme entrar, las misiones espaciales hacia Mercurio. Mercurio es muy interesante. Voy a compartir. Bien. Tenemos muchas cosas interesantes acá. El primer vuelo realizado a Mercurio, voy a agrandar un poco la página, así lo ven en más grande. ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. Bien. Acá está Mercurio. Bueno, la primera nave en viajar a Mercurio se llamó Mariner 10. Fue estadounidense y miren cuándo salió, en 1973. Miren los contextos, a mí esto me interesa también, que lo tengamos presente. Resulta, ¿qué había pasado en los últimos 4 años? La guerra de Vietnam. No, aparte, pero en la parte de Ah, exploración espacial. ah, como hablaste de contexto, la llegada del hombre a la luna. Y, o sea, fíjense, el último hombre en llegar a la Luna fue en 1972. Ya ahí nomás, Estados Unidos ya estaba lanzando la sonda, digamos, fíjense cómo mientras estaba la misión Apolo, ya estaban construyendo estas naves espaciales, digamos, estaban a full. La NASA tenía un presupuesto increíble. ¿Bien? De acá podemos contar que la primera vuelta que se dio justamente fue unos años después, cuando llegó la Mariner 10 a Mercurio. Y esto también es interesante. La Mariner 10 fue hacia Mercurio, pero no se quedó orbitando Mercurio de una forma fácil. ¿Por qué? Porque estacionar algo a Mercurio, lograr que algo quede en Mercurio, orbitándolo, tiene que estar luchando contra algo muy masivo que está cerca, que es el Sol. Entonces, lograr posicionar una nave espacial en Mercurio es mucho más difícil que hacerlo en Plutón, que se encuentra muchísimo más lejos. ¿Por qué? Porque Plutón no tiene una estrella tan grande al lado. Entonces, los tirones gravitatorios para una nave son complejos. Por lo tanto, lo que logró Estados Unidos con la misión Mariner 10 fue algo increíble. Sobre todo pensando también que lo hizo en el primer intento, porque Mariner 10 fue la primera nave que se tiró hacia Mercurio. Entonces, ¡tac!, quedó espectacular la Mariner 10 sobrevolando Mercurio. A ver si le voy a mostrar esto, que va a ser interesante. Miren lo que era la Mariner 10. Era
una nave súper sencilla, ¿no? Uno ve ahora las naves que se usan, todo, ¿no? Y fíjense, datos que son muy interesantes. Solamente salió $100 millones. Para 100.000 lo que millones. para lo que, 100.000 millones. 100.000 millones sí, todo, digamos, Todo, sí. el manejo después, o sea, tenemos muchas cosas. Fíjense que la Mariner, este proyecto de las Mariner, visitaron un montón de cosas. Fíjense acá los vuelos. Pasó por Venus y después se fue a Mercurio y fíjense, en el 74 llegó a Mercurio. Acá también te das cuenta de algo. Está muy cerca Mercurio de nosotros, le tomó 1 año o 2 años, entre 1 año y pico, le llegó, fíjense, ¿No? el de noviembre del 73 a marzo del 74 le llegó llegar a Mercurio, o sea, un par de meses. Ahí te das cuenta que Mercurio está cerca, realmente. Más o Estaba menos muy 3 meses y algo. claro, exactamente. No, casi Eh, 5 meses y 5 medio. meses. Ah, claro. Una nave, para que tengamos en cuenta, una nave que llegue a Marte le tarda como mínimo 3 meses. Para que tengamos la distancia, fíjense cómo son parecidas, digamos, no es que. Y bueno, estas naves, por ejemplo, esta nave sacó esta foto de Mercurio, la nave Mariner 10. Pero también quería mostrarle otro detalle. Esto es muy interesante. Miren esto. Asistencia de vela solar. Las naves espaciales estas, las sondas, tienen pequeños cohetes incorporados para viajar y corregir la órbita, acelerar, frenar, ponerse en órbita alrededor de los planetas. Pero, ¿qué le sucedió a la Mariner 10? Estaba en el viaje alrededor de Mercurio y en un momento los cohetes empezaron a fallar y la nave no podía corregir su órbita, su posición. ¿Y qué decidieron usar los astrónomos y los ingenieros de la NASA? Utilizar los paneles solares como velas del sol. ¿Vieron como las velas de la carabela que usaba Colón, que aprovechaban el viento, o los veleros actualmente? Bueno, al estar tan cerca del sol, las partículas cargadas del viento solar pegaban en la nave y entonces los astrónomos y los ingenieros pusieron los paneles solares de tal forma que el viento solar les pegaba y lo utilizaban como una vela. Eso es una curiosidad muy interesante, digamos, lo pudieron hacer porque estaban muy cerca del Sol y la energía que recibían era tan grande que podían corregir la órbita aprovechando justamente el viento solar. Fue una de las primeras veces que se utilizó algo que teóricamente podría funcionar, pero se lo hizo como una medida justamente de poder extender la vida útil de la nave porque venía con fallas. Entonces, fíjense vos, esto me parece un dato muy curioso, cómo utilizar los paneles solares para aprovechar el vientito que te está dando el sol. Parece ciencia ficción. Y también ahí te das cuenta cómo esto, como digo, la curiosidad, el ingenio, ¿no? Esto. Y fíjense algo también curioso, no solamente los argentinos hacemos las cosas atadas con alambre. Ahí falló, ¿qué hacemos? Bueno, apuntarle el panel solar, si total ya la nave fallaba. Y algo interesante es que la nave no es que dejó de andar, sino que la nave se quedó sin combustible en los cohetes y por lo tanto no puede seguir, digamos, funcionando. ¿Para qué? Para apuntar los paneles solares
hacia y las antenas de comunicación hacia la Tierra. O sea, si en algún momento alguna nave la encuentra la Mariner 10, posiblemente podamos llegar a volver a tener contacto con la nave. Bueno, la otra misión que ya culminó fue la nave Messenger, que justamente Messenger significa mensajero, y esto también es interesante. Mensajero, ¿por qué se le llamó mensajero? Porque Mercurio, en los mitos grecos romanos, Mercurio era el mensajero de Helios, el dios Sol. ¿Por qué era el mensajero? Porque estaba siempre cerca, iba, venía, entonces Mercurio era el mensajero. No sé si saben ese dato, por eso se le puso Messenger a esa misión. También, ¿de qué país es? De Estados Unidos. Sobrevoló varias veces al planeta hasta el 2011. ¿Bien? Bueno. Y otro dato interesante. La nave Mariner pesaba un poco más de 500 kilos y la Messenger ya, fíjense, 1000 kilos. Estamos hablando de un peso mucho mayor. Y otra cosa que también fue interesante es que comparado a la nave Messenger con Mariner, la Messenger, el destino final fue impactar la superficie de Mercurio. En cambio, la nave Mariner quedó orbitando, sigue orbitando, todavía no impactó, no tenía ese destino. Y esto también es interesante. ¿Por qué la NASA o los astrónomos deciden impactar un planeta o la superficie de un planeta? Esto también es interesante. Hay varios motivos. Uno de los cuales es medir la dureza de la superficie. O sea, te está quedando ya los últimos días de la vida útil de una nave porque ya se te acaba el combustible o por lo que fuere, y de repente poder impactar una nave contra la superficie te permite investigar. También otra cuestión interesante, la nave, mientras va en dirección al planeta para chocarlo, la nave sigue midiendo todos los datos que puedes recolectar. Por lo tanto, si por ejemplo existiera una leve atmósfera, la puedes llegar a detectar porque está cruzando las capas del planeta. Y obviamente después el impacto destruye obviamente la nave completa, pero algunos sensores pueden llegar a haber sobrevivido y medir algo del impacto. Entonces puede tener información hasta de un impacto. ¿Bien? Esto parece como medio malo, porque también podemos pensar en este sentido, hay una cuestión interesante. Se ensucia el planeta. Digamos, ya Mercurio tiene mugre norteamericana. ¿Bien? Bueno. Y por último, esta misión, no sé si la conocen. La misión Bepi Colombo. ¿La escucharon nombrar? ¿No? No, no. No, Bueno. Esto es muy interesante. La Bepi Colombo salió de acá en el 2018 y está en plena misión en este momento. Le voy a mostrar. Ya la nave es mucho más compleja. Y esta misión es europea, la primera misión europea al planeta. Miren lo que es. Ya esta, si uno ve los diseños de la Mariner, ya es como que cambia la cosa, ¿no? Bueno. Y fíjense también otra cuestión interesante. La misión se llama Bepi Colombo. Colombo es por nombres de
de gente que trabajó. Esto también es interesante. Esta misión tiene 2 satélites que lleva acá. Acá adentro, esto, cuando se llegue a Mercurio, se separan de la nave principal y van a quedar en el planeta girando satélites. ¿Para qué van a servir tener los satélites orbitando de manera constante al planeta Mercurio? Primero, para poder hacer una cartografía completa del planeta. Todas las anteriores misiones han sacado fotos de todos los ángulos a Mercurio, pero de distancias muy grandes, en órbitas muy abiertas, muy grandes, muy estiradas. Por lo tanto, no se tiene toda la característica en detalle del planeta. Bien, entonces, al tener estos satélites, van a tener la posibilidad de sacar muchas fotos de altísima resolución. Imagínense las cámaras de fotos de ahora con las cámaras de fotos de antes. Bien. Y como lo cuenta acá, fíjense este detalle. Su llegada a Mercurio está prevista para el 5 de diciembre del 2025, pero fíjense todas estas cuestiones. Sobrevuelo de la Tierra, después hace 2 sobrevuelos sobre Venus, después 6 sobre el propio Mercurio. ¿Por qué hace 6 sobrevuelos sobre Mercurio? Para frenar a la nave. La órbita va a quedar en órbita, la nave, recién en el 2025. ¿Por qué? Porque primero tiene que, cuando llega a Mercurio, va a ir empezando a dar órbitas medias largas hasta lograr cada vez ir achicando la distancia, y en su momento va a quedar en órbitas bastante circulares alrededor del planeta. Por eso ahí también es interesante esto de pensar que las misiones a los planetas no es simplemente agarrar la dirección donde está, ya está Mercurio, le apuntamos a Mercurio y vamos con todas. No. ¿Por qué? Porque si vos querés ir directo a Mercurio, para frenarte y quedar en la órbita, necesitarías que un cohete enorme que te pueda frenar, digamos, en la dirección contraria y te quedas en órbita. Básicamente, si uno pusiera cohetes enormes en estas naves, una vez que ya están viajando en el espacio, sería muy pesado, y entonces todo lo que vos le pongas pesado a un satélite o a una nave va a ser mucho más costoso. Por lo tanto, es mejor perder un par de meses hasta que logre frenar la nave con la misma gravedad del planeta. ¿Se entiende? ¿Esto? Bueno. Y bueno, ¿por qué Colombo? Yo le dije por una persona que trabajaba ahí en la misión. Bueno, Giuseppe, que le decían Bepi, Colombo el apellido. ¿Bien? Bueno. Otra cuestión interesante acá, ya el peso. Fíjense. 4.100 kilogramos. Bien. Y 2.700, esto es cada nave. O sea, tenemos 6.800 kilos. Acuérdense, la misión anterior Messenger, un poco más de 1.000 kilos. Ahora ya pasamos a casi 5 veces ese peso. Ahí también te das cuenta cómo toda la tecnología va justamente a permitir la cantidad de instrumentos, la cantidad de equipos que se le van a poner son tan grandes que la calidad de los datos que van a obtener van a ser increíbles. Y ahí sí realmente vamos a tener la posibilidad de tener a un Mercurio con una calidad increíble. Así que esta misión Bepi Colombo, anótenla, 2025 va a empezar a dar los datos más copados de Mercurio que tenemos hasta ahora. De hecho, a pesar de que sea un planeta, como decía, muy cercano a nosotros, es un planeta que todavía le falta mucho descubrir. Todavía no se conoce bien cómo fueron todos los procesos geológicos, esto que veíamos en a ver, fíjense, todas estas fallas geológicas. Bueno,
¿En qué año se formaron esas fallas? Son fallas que se formaron, esto como decíamos, estas laderas de tipo montaña, se formaron hace 5 millones de años, se formaron hace 40 millones de años, se formaron al principio de la época de Mercurio. ¿Cuándo se formó? Bueno, hay un montón de datos que todavía no se conocen, y después obviamente algo tan interesante es que, por ejemplo, a Mercurio todavía nunca se envió ningún robot a la superficie, y quizás en algún momento la tecnología lo permita y alguna nave descienda sobre el planeta y tengamos posibilidades de ver en forma directa las rocas, la arena y todos los demás elementos que estén presentes en esa superficie. ¿Bien? ¿Vieron cómo se puede estar 1 hora y media hablando de Mercurio? Y a veces pensamos, Mercurio es el más aburrido de todos. 1 hora y media. Y para la próxima clase vamos a ver a este planetita. Estoy seguro que pocas veces ven este tipo de fotos ustedes. Este es Mercurio. ¿Vieron? Esta foto está muy buena. Esta foto destaca las nubes de Mercurio. De Venus, perdón. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? No, no, no. No, yo tampoco. Nada, ¿tan bien estuve? Sí, muy claro. Perfecto. Bueno, voy a poner pausa de esta clase